Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Te gozó, hermano, una alabanza? Unas alabanzas muy bonitas, hermanos. Aunque somos poquitos, exaltamos el nombre del Señor, amén, hermanos. Y la presencia de Dios se siente en este lugar, hermanos. Se cumple la palabra, lo que decía el hermano, que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él habita también en las alabanzas de su pueblo. Amén, hermanos. Hermanos, me acompañan a orar, por favor, hermanos. Fíjense que hay una petición, hermanos. Tengo una petición en mi corazón. Quisiera que ahí se la llevaron, hermanos, para orar. Hay un familiar de mi esposa que ellos radican en Cuernavaca y se vinieron acá a vivir acá en Querétaro. Y esta persona se llama Francisco Quiroga. Estuvo ahí apoyándonos en la casa bastante tiempo a nosotros. Pero resulta que esta persona, hermanos, consiguió trabajo de guardaespaldas en México. Y ya tienen más de un mes desaparecido, hermanos. Entonces su esposa, su mamá, todas sus familiares, pues sus hijos, tiene 2 hijos, pues están angustiados, hermanos. Andaban en Mazatlán, Sinaloa con su patrón y pues están desaparecidos todos. Entonces ya tienen más de un mes ahí para que pues, se acuerden de sus oraciones, hermanos. Se llama Francisco. Ya fue su mamá a buscarlo allá en los hospitales y en todos esos lugares y no aparece, hermanos. Solamente Dios sabe qué sucedió y en dónde está, hermanos. Por favor, hermanos. Y pues acompáñenos a orar por la palabra, por favor, hermanos, también. Señor, bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Señor, te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, tú nos has fortalecido, nos has guardado, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos permites, bendito Dios, estar aquí reunidos, dándote la gloria y la honra, Señor, porque solamente tú eres digno. Gracias te damos, Señor, por la vida de nuestro pastor Alejandro, Señor. Rogamos que lo sigas bendiciendo y fortaleciendo grandemente, Señor, juntamente con su esposa y toda su descendencia, Padre bendito. Asimismo, Señor, también por toda tu iglesia, Señor, todos mis hermanos, que tú derrames bendición, los presentes y los ausentes, bendito Dios, que tú bendigas grandemente sus vidas y que asimismo, Señor, también nuestros hermanos de la tercera edad, Padre, que tú seas con cada uno de ellos, fortaleciendo sus vidas, sus huesos, sus articulaciones, Señor, que tú derrames bendición sobre sus vidas en todo tiempo y en todo momento, Padre. Te damos muchas gracias, Señor. Yo te ruego, Padre, por mi vida, de que tengas tu misericordia, Señor, que me permitas, bendito Dios, hallar gracia delante de tu presencia, Señor, y que así mismo, Padre, tú pongas carbones encendidos en mis labios y que no permitas, Padre, que salga alguna palabra que no sea de edificación de mis labios, Padre. Te damos muchas gracias, Señor. Todo esto te lo rogamos, Padre, y te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Si gusta tomar asiento, por favor. Hermanos, pues, orándole al Señor, hermanos, pidiendo de su misericordia, de qué poder compartir. Hermanos, me acompañan, por favor, aquí a 2 de Corintios, hermanos, un versículo muy conocido, hermanos. 2 de Corintios 5:17. Me regalan un amén, hermanos, cuando esté ahí, por favor. Dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén, hermanos. Esa es una bendición, hermanos. Y me ponía un poquito a pensar, hermanos, cómo el Señor en su misericordia, hermanos, la palabra de Dios registra en Efesios, en Romanos, que la paga del pecado es muerte, hermanos. Romanos, ¿verdad? 3 y 6. Efesios 2, donde dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias a Dios, hermanos, por su misericordia del Señor, que realmente
conocimos al Señor, hermanos, ¿verdad? El Señor nos hizo ver nuestra condición, cómo estábamos delante de Él, hermanos. Y le damos gracias a Dios porque nos dio la oportunidad de aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador, ¿verdad? Cuando pues nuestra vida, hermanos, estaba perdida. Por ejemplo, yo en mi persona, antes de venir a los pies de Cristo, pues yo decía que conocía al Señor, a Dios, ¿verdad? Y realmente, pues nada más decía por decirlo, hermanos, pero cuando venimos a las plantas de Cristo y empezamos a leer su escritura, hermanos, vemos que dice: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre, hermanos. Y realmente empezamos a conocer un poquito más de Dios, hermanos, ¿verdad? De que Él fue a la cruz a morir por nuestros pecados y que nos limpió y que nos lavó, hermanos, y que nos dio la vida eterna y escribió nuestros nombres en el libro de la vida. Amén. Y es una bendición muy bonita, hermanos. Y el Señor nos regala esa vida eterna, hermanos. Y dice la palabra de Dios que tenemos que perseverar hasta el fin, hermanos. Día con día, seguir adelante, hermanos. Y no perder ese regalo tan grande, hermanos, que el Señor nos dio. Yo hermanos, cuando yo veía esto, hermanos, de Corintios, me ponía a reflexionar un poquito en mi vida y decir: un regalo, ¿verdad?, que el Señor nos dio de la vida eterna. Y no sé por qué razón, hermanos, se me vino a la mente una de mis cuñadas. A mí me regaló un obsequio y para mí tuvo mucho valor. Antes de ser cristianos, estoy hablando más de entre 15 y 16 años atrás, hermanos. Todavía no conocíamos al Señor. Y me dijo: te lo voy a regalar para que lo cuelgues ahí en tu carro y siempre vaya contigo, me dijo. A no imaginar qué era, ¿verdad? Dije: no, pues muchas gracias. Y yo agarré y lo colgué ahí. Y para mí en su momento pues tuvo un valor importante, hermano. Y en una ocasión mi papá me acompañó y me regañó que por qué traía eso ahí y me lo quería quitar. Le dije: no, ¿cómo crees? Me lo regalaron. Y yo lo cuidaba mucho, hermano. Entonces, cambiándolo un poquito, hermanos, el Señor nos dio la vida eterna, hermanos, y dice la palabra de Dios que las cosas viejas ya pasaron, hermanos, y que ahora somos limpiados y lavados por la sangre de mi Señor Jesucristo, hermanos, que nos limpió y nos lavó, hermanos, nos puso vestiduras, ¿verdad? La palabra registra, y que tenemos que llegar a la meta, hermanos. A lo mejor algunos tienen más de 20 años en el cristianismo, a lo mejor otros 10, otros 5, otros 3 meses, no sé, hermanos, el Señor sabe y usted sabe cuánto tenemos en las cosas de Dios. Pero el Señor quiere, hermanos, nos anima en esta tarde a que guardemos nuestra vida, hermanos. Hoy en día las situaciones en el mundo cada vez se ponen más difíciles. Las tentaciones, la economía, hermano, está complicada, la economía, el trabajo, las situaciones. Y se me venía a la mente y decía: cuando venga, dijo el hombre, hallará fe en la tierra. Sin embargo, hermanos, Dios en su misericordia, que son nuevas cada mañana, nos anima, hermanos, el día de hoy a que corramos esta carrera de que tenemos por delante, hermano. Que no nos desviemos, que no nos paremos en el camino, hermano, y mucho menos que regresemos para atrás. Desafortunadamente, hermanos, muchos hermanos se han extraviado, hermano, se han vuelto atrás. Pero usted hoy, hermano, y yo tenemos vida y el Señor en esta tarde, hermanos, nos anima a que lleguemos a la meta. A que lleguemos a la meta, hermanos, porque las cosas viejas ya pasaron, hermanos. Ya dice la palabra de Dios, nuestro pastor nos compartía, hermanos, el jueves, ¿verdad? El viejo hombre ya quedó sepultado, mis amados hermanos.
y que tenemos que vivir una vida en Cristo, no queriendo agradar muchas veces por circunstancias laborales, del trabajo, hasta familiares. Queremos quedar bien de repente, hermanos, pero con quien tenemos que quedar bien en todo momento es con nuestro Señor Jesucristo. Y cuando yo veía esto, hermanos, de que les hablaba de correr la carrera que tenemos por delante, en una ocasión tuve la oportunidad de ver ahí en la tele un programa de deportes. Hace tiempo, hermanos, y pasaron a una persona, a un atletismo, hermanos. Hubo una carrera y empezaron a correr todos. Pero hubo uno de ellos, hermanos, que iba en primer lugar. No sé qué, no recuerdo si le dio un desgarre en su pie, se cayó, no recuerdo, hermano. El chiste es que se lesionó y se quedó a medio de la carrera, a mitad de la carrera. Él tuvo la oportunidad de salirse y que fueran a recogerlo, de ya no continuar la carrera. Mas, sin embargo, esta persona, hermanos, se levantó, ya no pudo correr, ya no pudo caminar, iba ahí como que cojeando. Sale su papá de las gradas corriendo hacia él, lo agarra del brazo para que se apoye y ambos, no sé si ustedes la vieron, y ambos terminan la carrera. Ya no tuvo ningún premio, hermanos, llegó en último lugar, pero terminó la carrera. Y el Señor, hermanos, nos anima a que nosotros también terminemos la carrera, hermanos. No importa cómo lleguemos, hermanos, delante de la presencia del Señor, pero que lleguemos con tribulaciones, con angustias, preocupaciones, pero que lleguemos, hermanos, usted y yo, a la meta, a esas moradas donde el Señor fue a preparar para nosotros. Esta persona tuvo la oportunidad de ya no seguir, hermanos. Mas, sin embargo, él quiso terminar su carrera, llegar a la meta. Usted y yo, hermanos, tenemos que llegar a la meta. Tenemos que estar, hermanos, el día de mañana con el Señor. Ahí estando con el Señor, hermanos, ya no va a haber más lloro, ni más tristeza, ni más dolor. Ya no va a haber nada, hermanos. Vamos a estar en las bodas del Cordero. Ahí donde el Señor quiere que usted y yo estemos un día, hermanos, con Él. Pero que lleguemos a la meta, hermanos. De la forma que sea, pero que lleguemos a la meta. Él iba en primer lugar y de ser el primero fue el último, pero llegó. Así nosotros, hermanos, tenemos que llegar a la meta. A pesar de las circunstancias que se nos puedan presentar, de las pruebas, de las luchas, hermanos, esforcémonos día con día por llegar a la meta, por agradar a nuestro Señor. Este varón tuvo el apoyo de su Padre terrenal. Nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos, al que dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Al que nos dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Tenemos al que hizo los cielos y la tierra, hermanos. No estamos solos. Dice que somos templo del Espíritu Santo y está Dios mismo morando en nuestros corazones. Nada más que si hay pruebas, hermanos, sí las hay. Y es una bendición, hermanos, porque la palabra dice que estábamos muertos, hermanos. Estábamos alejados de la ciudadanía de Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia, hermanos, Él fue a morir a la cruz por amor a nosotros, por amor a la humanidad. Y hoy estamos aquí dándole la gloria y la honra, hermanos. Hoy podemos tener la oportunidad de exaltar su nombre, hermanos. Hoy tenemos la oportunidad de decirle: Señor, gracias, porque por tu misericordia nos das vestido, nos das calzado, hermanos, que es una bendición. Alimento, hermanos, aunque sean frijolitos, pero nos da, hermanos. Y es motivo de decirle: Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, porque estás al pendiente de tus hijos, estás al pendiente de tu pueblo. Y es una bendición, hermanos.
podemos ver de que realmente no estamos solos, el Señor está con nosotros. Mas sin embargo, hermanos, el mundo, el enemigo quiere hacer estragos en nuestras vidas. Pero tenemos que esforzarnos, mis amados hermanos, el no querer agradar al mundo, o al hombre. Tenemos que agradar solamente a nuestro Señor, hermanos. Solamente a Él, hermanos, porque, miren, vamos a Efesios tantito, hermanos, ahí a ver lo que decimos un poquito, a leerlo un poquito. Efesios 2. Amén, hermanos. Dice así, en 2:1, hermano. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, dice, en vuestros delitos y pecados, en los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo pasado, hermano, ya no. Hoy en Cristo dice la palabra que son hechas nuevas. Dice, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice el Señor. Y hermanos, pues realmente el Señor quiere, hermanos, que vivamos una vida esforzándonos, una vida en temor y temblor delante de la presencia de Dios, hermanos. Porque el Señor sabemos que está en todo lugar. El Señor está puestos sus ojos sobre nosotros todos los días, hermanos. Desde que amanece hasta que anochece, el Señor nos ve. Y el Señor quiere, hermanos, que vivamos una vida en santidad, esforzándonos por agradar al Padre, por hacer su voluntad, no la voluntad de la carne, hermanos, la voluntad que el Señor aquí nos dejó en su palabra, día con día, hermanos, esforzándonos día con día, porque el Señor viene en breve, mis amados hermanos. El Señor no tarda su promesa. Y quizás a lo mejor el Señor ya decidió llamarme a cuentas hoy en la noche, hermanos, o mañana, o ahorita, no sé, hermanos. El Señor tiene un tiempo, hermanos, para mi vida, y yo tengo que estar preparado. Yo tengo que estar preparado, hermanos, porque el Señor dice la palabra de Dios, y la palabra es muy clara, hermanos. Dice que sin santidad nadie verá al Señor, que cosa inmunda no entrará en el reino de los cielos, que ni los mentirosos, ni los hechiceros, y empieza la lista, hermanos, ni los maldicientes. Entonces dice, y estos eras, dice en Corintios, ahí mismo adelantito, dice, y estos eras algunos, eras antes, tiempo pasado. Hoy en Cristo ya no, hermanos. Dice ahí en Gálatas, les digo, Colosenses, dice, en el 3, del 5 en adelante, dice, y ahora también dejar la ira, el enojo, maldicencia y todo, y empieza una lista, hermanos, dice el Señor. Pero también dice, y ahora también deja, dice el Señor, ya como hijo de Dios, hermanos, día con día tenemos que irnos limpiando, hermanos, delante de la presencia de Dios, día con día. Pero miren, hermanos, también muchas veces he escuchado, hermanos que dicen, no, hermanos, ¿qué crees que ahora que me acerqué a la iglesia, dicen, no, pues todo el mundo me dice de cosas, se burlan de mí, y empiezan a decir, ¿no? Yo lo he escuchado, hermanos, y yo creo que ya no me dan ganas de seguir adelante, dice. No, yo, espérate, ¿cómo
pues dice que sois bienaventurados cuando por mi causa os vituperan, ¿verdad? Y empezamos, muchos, conozco personas que ya no están, hermanos. Pero el Señor quiere, hermanos, que usted y yo estemos con Él. Miren, hermanos, aquí en Pedro, me acompañan a Pedro, por favor. Pedro 4, en la primera de la carta de Pedro. Amén, hermanos. En el 1 en adelante, hermanos, dice así: puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, dice, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad. ¿De quién, hermanos? De Dios. Para no vivir el tiempo que resta en las cosas de la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Luego dice el 3: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones, abominables desde la fe. Dice, basta ya el tiempo pasado, dice, ya como hijos o hijas, hermanos, ya no debe de haber esto en nuestro diario vivir, hermano. Ya esto tiene que quedar atrás, mis amados hermanos. Ya la nueva vida en Cristo, hermanos, como dice en Colosenses 3, buscad las cosas de arriba. Nosotros ya no tenemos que buscar las cosas terrenales, hermanos. Tenemos que buscar las cosas celestiales, las espirituales. Porque dice aquí mismo en Pedro, pero dice por ejemplo, en el 12, hermanos, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entretenerse en lo ajeno. Dice, se me borró aquí, hermano, en el 16: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si alguno padece como cristiano, dice, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. No nos avergoncemos, hermanos, por las pruebas, por las luchas. Hay personas, si hay momentos, hermanos, a mí me ha tocado, en su momento me tocó que se burlasen de mí, hermano. Donde yo le comentaba a mi hermano Alejandro hace tiempo cómo llegaban y se burlaban porque yo estaba en una economía mal. Y llegaba X persona y se burlaba. Y yo le decía, hijo de Señor, pues ayúdame, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que nos gocemos, hermanos. Que nos gocemos porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios tiene cuidado de nosotros. Y el Señor quiere, hermanos, que acabemos esta carrera. El Señor quiere, hermanos, que lleguemos a la meta. De la forma que sea, hermanos, pero que lleguemos. Con las pruebas, con las luchas, con las tribulaciones, con la angustia, no sé, hermanos, pero que lleguemos. Que no nos quedemos a mitad del camino y que no nos salgamos del camino. El camino es Cristo Jesús.
El camino es Cristo Jesús, hermanos. Y hermanos, me acompañan a Tito. En Tito 2, hermanos. Amén. Dice, porque la gracia de Dios, en el 11, hermanos, 2:11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dice, quien se dio a sí mismo, hermanos, por nosotros para redimirnos, cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, cuando estábamos muertos, hermanos. Cuando el pecado nos separaba de la presencia de Dios, dice que el Señor se dio, hermanos. Y el Señor sufrió, hermanos. Lo bofetearon, se burlaban, le ponían la capucha y decía, profetiza, ¿quién te golpeó? Le pusieron su corona de espinas. El Señor sabía, hermanos. El Señor sabía quién estaba haciendo todo eso. Y todo eso lo padeció por amor a la humanidad, por amor a nosotros, mis amados hermanos. Es por ello que el Señor nos anima a que no nos cansemos. Que no nos cansemos y que lleguemos a la meta. Que no nos desviemos, hermanos. Y usted y yo, hermanos, un día estemos delante de la presencia de Dios. ¿Se imagina? Miren, hace días fui con mi papá, me acompañó mi papá a Uruapan. Me dijo, yo voy contigo, hijo, te acompaño. Y yo, pues órale, vamos. Y ya íbamos hablando y me dice, ¿te imaginas estar toda una eternidad en el infierno? Yo me quedé pensando, wow, está tremendo porque, ¿se imaginan, hermanos, si nos descuidamos por un momento por querer agradar al mundo, hermanos, y el Señor en ese momento nos llama a cuentas? Y yo me quedé pensando un buen tramo, hermanos, ahí en carretera. No, Señor, yo quiero estar un día contigo. Imagínense, hermano, estar atormentado por el lago de fuego día y noche, todo el día, todo el tiempo. No van a ser 5 años, ni 10 años, ni 100, toda la eternidad, hermano. Y a mí se me quedó muy grabado eso que mi papá me dijo. Entonces dije, no, Señor, pues yo tengo que seguir esforzando, ayúdame, ¿verdad? A seguir esforzándome por agradarte a ti y seguir en tu camino. De la forma que sea, Señor, pero que yo llegue a la meta. Así sea el último lugar, pero que llegue a la meta, Señor. Así como este hombre hablando terrenalmente, de verdad. Entonces, hermanos, el Señor viene en breve, hermano. El Señor en cualquier momento a usted y a mí, hermanos, nos puede llamar a cuentas. A jóvenes, a mayores y más mayores, hermanos. Y el plan de Dios es que lleguemos a la meta, hermano. Y aquí se continúa diciendo en el 3, de ahí mismo de Tito, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes, autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso era antes, dice el 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres,
nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Amén, hermanos. Dice que derramó abundantemente, hermanos. Y dice en Santiago que el Espíritu, ¿qué, hermanos? Nos anhela celosamente. Hermanos, en esta tarde, hermanos, el Señor nos anima a que lleguemos a la meta, de que corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante, hermanos, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Y que no nos desviemos, hermanos, que menos nos detengamos y que mucho menos, como dice el hermano, regresemos para atrás. Ni para agarrar vuelo, dice el hermano, ¿verdad? Sino siempre adelante, hermanos, en todo momento, hermanos. Que si hay pruebas, si hay pruebas, si hay luchas, sí las hay, hermanos. Pero mayor es el que está con nosotros. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé, hermanos. Y el Señor es una bendición, hermanos, cuando oramos, cuando derramamos nuestro corazón delante de la presencia de Dios. El Señor hace cosas grandes, hermanos, que uno ni se imagina. Por eso el Señor en esta tarde, hermanos, nos anima, nos invita a que no nos detengamos en el camino. Que no nos detengamos, para nada, hermanos. Aunque sean pasitos, si usted quiere, pero día con día, hasta llegar a la meta. Amén, hermanos. El Señor los bendiga y los guarde, hermanos.